Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hoy pasaremos a ver la fase final de la lección número 11 que hemos estado estudiando durante toda la semana, puntualizar algunos detalles que consideramos de mucho interés para refrescar esos conceptos y nos ayuden a entender básicamente lo que hemos estudiado sobre el sello de Dios y la marca de la bestia en su primera parte, que es el título general de la lección número 11 estudiada durante toda la semana. Debemos recordar además que trajo un pasaje de la Biblia bien interesante a memorizar en el capítulo 7 del libro Apocalipsis, los versículos 2 y 3. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra ni el mar ni los árboles hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Como siempre, es un gran honor y un privilegio estar con ustedes en esta hora, y saludamos aquí en cabina al pastor Cristian Veras, quien ha estado con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones durante todo el trimestre. Pastor, muchas bendiciones. Amén. Bendiciones, estimado amigo. Amén, muy amable. Amén. Y también para ti, amigo y hermano, que a esta hora nos acompañas en el estudio de la palabra de Dios. Hoy quisiéramos pedir al Señor para que de una manera extraordinaria el Espíritu Santo nos pueda usar en el estudio de su palabra. Vamos a orar. Al hablar contigo, querido Padre Celestial, permite que podamos hacerlo con corazón sincero y que tú nos permitas poder encontrar el zumo, el extracto de tu palabra, para que no solo tengamos el conocimiento de ella, sino que también la pongamos en práctica para que podamos recibir tus bendiciones de lo alto. Hablamos contigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio para este día. Vamos a reflexionar, vamos a permitir que el Espíritu Santo pues esté guiando cada comentario que nosotros tenemos aquí en Radio Amanecer en Estudio, y consideramos que es de gran bendición que podamos sacar ese tiempo cada día para estudiar la palabra de Dios. Así es, pastor. En el versículo para memorizar durante la semana, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3, y que dice: entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo. Otro ángel, uno de la misma naturaleza pero diferente. Tenía el sello del Dios vivo y subía del este. Estuvimos presentando en Ezequiel el capítulo 43, los versículos 2 y 4, que la presencia de Dios venía del este por lo general al santuario, y que el trono de Dios no está en el este, está en el norte, de acuerdo a Isaías capítulo 14. ¿Por qué el trono de Dios está en el norte y él viene del este? Elena de White escribe que ella vio una nube que venía desde el este, desde el trono de Dios hacia el este, con la segunda venida de Cristo. Es decir, tanto la Biblia como la inspiración de Elena de White presentan de que la nube viene por el este, la segunda venida viene por el este, aquí viene la presencia de Dios. Lo que está indicando es que este ángel venía de la misma presencia de Dios. Al venir del este,
viene del trono de Dios. La ruta del trono celestial está del norte al este y no sabemos por qué ese lado, pero Satanás también lo sabe, porque los actores de Hollywood, cuando presentan la película de los primogénitos, la muerte de los primogénitos de Egipto, el ángel vengador, que fue un film de Hollywood, lo presenta, lo enfoca en la constelación de Orión, por donde viene por el este. El ángel, el vengador, que supuestamente es Cristo, viene por el este, lo que está indicando que los actores de Hollywood lo saben. ¿Quién se lo dijo? Satanás lo sabe. No sé si me copian donde voy llegando, pastor. Lo que nos está diciendo esto es que tanto el cielo, los ángeles, Satanás, todo el mundo sabe que Cristo viene por el este y por allí viene la presencia de Dios. Y este ángel que viene con el sello del Dios vivo viene de la misma presencia de Dios y por orden suya. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra, el mar y ¿qué más, pastor? Bueno, el texto bíblico nos dice que no solamente la tierra, el mar, los árboles, y ese es el propósito, pero el ángel le dice, no lo haga todavía hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, el sello. Así es, pastor, hay algo importante aquí, tierra, mar y árboles. Nos relaciona con el libro de Génesis en la creación. Excelente, excelente. Y está hablando de universalidad. Está diciendo que realmente esto compone todo lo que se llama el globo terráqueo, tierra, mar y árboles. Está hablando de una universalidad cernida en el mismo texto donde nos presenta que los hijos de Dios deben ser sellados en sus frentes antes de que venga el mal. Presentábamos el libro de Ezequiel, el capítulo 9, donde había personas que una maldad imperante en el pueblo y que Dios mandó a destruir a la ciudad, pero ordenó a un ángel que tenía tintero de escribano en la mano que antes de que los ángeles encargados de matar pasaran, que pusiera una marca, un sello en las frentes de todos los que gemían a causa de la violencia. Sí. Este es un sello de protección y este sello es de protección. Y en el libro de Génesis, el capítulo 4, hay un sello de protección a Caín. Este sello es de misericordia, de amor, porque aún sin merecerlo, aún así tan solo con amar a Dios, el Señor pues protege a los suyos. Este sello es una contraposición de la marca de la bestia que hemos estado estudiando durante toda la semana. Bueno, yo recuerdo, pastor, que en un diálogo que realizamos aquí en Radio Amanecer en Estudio, usted hablaba de varios sellos o pactos que Dios había hecho con los seres humanos, y el texto bíblico nos habla acerca de sellar a los que son temerosos de Dios. ¿Hay algún sello específico o debemos recalcar una vez más sobre esos sellos que estudiamos durante la semana? Bueno, realmente hablábamos de que está el sello en la creación, que es el sábado. Hablamos que está el diluvio, el arco iris, es un sello o una señal de protección unilateral de parte de Dios. Aunque el ser humano haga lo que haga, Dios prometió no destruir la tierra de nuevo con agua. Está, por ejemplo, la circuncisión, que es una señal de pertenencia. Luego está el Espíritu Santo, que es un sello, naturalmente, en el momento del bautismo, cuando creímos. Ajá. Y está el sello escatológico, que es un afianzamiento en la verdad. Cuando nosotros ponemos por obra los mandamientos del Señor, Él le pone un sello en el tiempo escatológico a sus hijos para que las 7 postreras plagas o los 7 juicios cósmicos no caigan sobre los hijos de Dios. Bueno, ahí ya recordamos esa parte que fue estudiada durante la semana. Vamos a lo que es el argumento que presenta ya la lección en su fase final, donde se nos habla, tomando como punto de referencia, declaraciones bien interesantes del libro Conflicto de los Siglos, en la página número 639. Hay 2 párrafos ahí que vamos a compartir con ustedes y que vamos a seguir comentando
estas lecciones porque a manera de resumen también enfoca lo que hemos visto durante la semana. Desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha sido destruir la ley de Dios. Noten ustedes, señores, desde el origen de la gran controversia en el cielo, Satanás se ha enfocado siempre en destruir lo que es la ley de Dios. Recordamos qué es la ley de Dios. La ley de Dios está enfocada en una dirección, primero en el amor supremo que debemos a Dios, esos primeros 4 mandamientos, y los otros 6 mandamientos tienen que ver con el amor que debe manifestarse entre nosotros los seres humanos. Se habla de una relación vertical y de una relación horizontal. En eso consiste la ley de Dios, y ha sido el propósito de Satanás destruir la ley de Dios. Para realizarlo comenzó su rebelión contra el Creador, y aunque fue expulsado del cielo, continuó la misma guerra en la tierra, engañar a los hombres y así inducirlos a transgredir la ley de Dios. Tal fue el objetivo que persiguió sin cejar, sea esto conseguido haciendo a un lado la ley de Dios o descuidando uno de sus preceptos, el resultado será finalmente el mismo. Es decir, que aquí en esta declaración se está dando una importancia muy grande a lo que es la ley de Dios, esos principios que están establecidos ahí, los 10 mandamientos, donde el diablo se ha enfocado en tratar de destruir esos 10 mandamientos, porque al fin y al cabo es el carácter de Dios. El carácter de Dios es su ley. Bueno, ya usted dijo parte, pastor, porque estaba listo o estoy listo para hacerle una pregunta. ¿Por qué a la ley de Dios? ¿Por qué la ley de Dios? Es que la ley de Dios es el carácter de Dios. O sea, cuando nosotros analizamos la ley de Dios, nos habla de un creador que hizo los cielos y la tierra, que debemos rendir culto a su nombre porque Él es el creador, y una relación estrecha, como el mismo Señor Jesucristo dijo, que debe existir entre los seres humanos. Y eso es lo que establece en todo el universo que Dios es amor. Ahí me completó realmente la intención. Número 1, la ley es un trasunto del carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Amor. Dios es amor. ¿Cómo me puede decir que la ley es amor cuando Dios lo que hace es prohibir? Y Dios lo que dice, no hagas esto, no hagas aquello. Eso es lo que realmente hemos llegado a pensar. De hecho, he comentado varias veces que no se debe llamar ley, sino pacto. Y el llamado de casi todos los profetas del Antiguo Testamento es un llamado a volver al pacto, porque se desviaron de él. Ese pacto es un contrato de amor, un pacto de amor entre 2 personas que se aman, en este caso entre Dios y su pueblo. Así que el Señor, por amor, le dice a su pueblo, no hagas esto, porque si lo haces, entonces vas a dañar tu matrimonio, vas a dañar el matrimonio ajeno, o vas a dañar la vida de otros, y eso trae consecuencias para muchos. Ahí está, lo que Dios no quiere para nosotros. Usted le quita, Dios lo libre, la vida a alguien. ¿Qué va a pasar? ¿Qué ocurre? Ese alguien tiene esposa, posiblemente tiene hijos. ¿Qué van a hacer? A sufrir. Entonces Dios no quiere que la humanidad sufra. Por eso los mandamientos son un pacto de amor. Satanás quiere que la humanidad sufra y por eso quiere que no se guarde la ley de Dios. Sí. Satanás no quiere que los matrimonios persistan, continúen, de que la familia tal cual se estableció en el Edén continúe como Dios la hizo, y por eso la ataca. La ataca tanto que ha llevado el adulterio, la fornicación, y como si fuera poco, ha introducido un matrimonio ilegal, ilegítimo, entre personas del mismo sexo. Lo que está diciendo es que el ataque de Satanás es contra la ley de Dios. La ley de Dios. El segundo punto que usted mencionó, aquí está el primero, la ley, el segundo fue, pastor. Recuerdo perfectamente que hacíamos una conexión entre el libro de Apocalipsis con el libro de Génesis, que nos habla de que Dios tiene el derecho de recibir un culto de adoración de parte de los seres humanos porque Él es el creador de todo,
y de ahí estamos haciendo el énfasis. Lo que presenta Apocalipsis capítulos 4 y 5 es el derecho legítimo de Dios de ser adorado. De ser adorado, ¿Por qué? supuesto. Porque dice, digno eres de recibir toda la gloria y la honra. Y luego dice, porque tú creaste todas las cosas. Ahí Satanás realmente ataca la ley de Dios, porque la ley de Dios refleja su carácter, número 1, y número 2, porque dice en la misma ley, en el corazón de la ley, que es el cuarto mandamiento, quién fue que creó y quién tiene el derecho de ser adorado. Por ende, hay dos aspectos importantes por lo cual Satanás en la gran controversia ataca la ley de Dios. Efectivamente, uno se goza cuando tiene la oportunidad de ponerse en contacto con el libro El conflicto de los siglos. De hecho, y quiero anunciarlo aquí en Radio Amanecer en Estudio, tenemos en existencia varios ejemplares del libro El conflicto de los siglos aquí en la radio. Los amigos de la radio que desean hacerse de ese libro se presentan en la radio y aquí le estaremos facilitando El conflicto de los siglos. Página número 639 para ponerlo en contacto con los párrafos que ya habíamos mencionado. Y noten ustedes, amigos, con cuánta autoridad por inspiración divina la autora trata este asunto de la ley de Dios. En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás ha pervertido las doctrinas de la Biblia y de esa manera se han incorporado errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Sagradas Escrituras. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y las tradiciones. Puntualizamos en esta misma semana que hay muchas personas que se concentran más en las tradiciones, en lo que se le ha enseñado sin ningún tipo de fundamento bíblico, como es el caso que el pastor citaba con mucha frecuencia, el estado de los muertos, también el hecho de que los seres humanos han tratado de cambiar el día sábado por un día que no es bíblico, un día del hombre que es el domingo. Esas son de las actividades que Satanás realiza en la mente de los individuos, en una gran mayoría, dice ella, que pertenecen o profesan creer en las Sagradas Escrituras. Se ha introducido ese tipo de doctrina para negar la eficacia de la palabra de Dios y entonces establecer una religión de fábulas y de tradiciones, tal y como se señala aquí en El conflicto de los siglos, en la página número 639. Lo cierto es, pastor y estimados amigos, que la creación y la adoración están íntimamente vinculadas, unidas, de principio a fin. No existe absolutamente un solo indicio de adoración separado de la creación. Se adora al Creador, se adora al Creador. Por eso usted verá que los dioses paganos supuestamente exigían la adoración porque ellos eran creador. En Babilonia, por ejemplo, encontramos al dios Enki, encontramos a Marduk, encontramos a Astarte, a Ishtar, encontramos a Baal, a Semiramis, entre otros dioses en todo Canaán también. En Egipto encontramos a Amón-Ra, que supuestamente fue el creador, el dios Sol, la principal divinidad de Egipto. Encontramos a Kepri, encontramos a un panteón de dioses que exigen adoración porque son creadores. Dios se ríe de esos dioses paganos en los libros de Jeremías e Isaías y les dice que ellos crean esos propios dioses. Un ejemplo de esto es cuando conquistaron a Babilonia, el imperio medo-persa, que llevaron el dios Marduk. Cuando un rey babilónico iba a ser confirmado, debía saludar a Marduk.
en el día del año nuevo, le daba la mano a Marduk reconfirmando su trono, y así le estaba dando el permiso para gobernar un año más hasta el año nuevo siguiente. Ujú. Pero el dios Marduk fue llevado a Ecbatana en la conquista de Babilonia, y entonces no se le dio la mano al dios, sino que lo que hizo fue el conquistador que le cortó los 2 brazos Ah, para que no le dieran la mano. A Jehová, ¿quién le puede cortar los brazos? ¿Quién tocará a Jehová? ¿Quién tocará a la niña de sus ojos? Un Dios todopoderoso que con tan solo pensar la tierra no solo tiembla, sino que se mueve un monte, huye el mar de un lugar a otro. Jehová es sumamente poderoso. Cuando supuestamente los filisteos conquistaron a Dios, el Señor se dejó conquistar por los filisteos en el libro 1 de Samuel, el capítulo 3, y el arca del pacto fue llevada a la ciudad, prácticamente fue llevada a las 5 principales ciudades filisteas. Cuando el dios Dagón al día siguiente estuvo postrado ante el arca de Dios y cortado también, lo que indica que Jehová se dejó conquistar para hacerle ver a los filisteos de que si el pueblo de Israel fallaba y perdía la batalla, no era porque el Dios de Israel era un Dios falso, no, sino más bien porque no le habían obedecido. Más adelante Dios hirió las ciudades filisteas y ellos se dieron cuenta del poder de Dios. Lo que estamos diciendo con esto es que realmente el Señor tiene todo el derecho de ser adorado como el único Dios creador. eso es una gran realidad. El concepto estudiado ya durante esta semana de Cristo como creador está en el mismo corazón de la adoración sabática. Cuando usted ve que un grupo de personas van a la iglesia en día sábado, se reúnen allí en ese día, lo que están haciendo es reconociendo que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y por eso se produce la adoración sabática de obediencia. Algunos dirán, pero se puede en cualquier día. Sí, todos los días hay que adorar a Dios, pero el hecho de que se dedique ese tiempo de 24 horas al Señor en adoración es un asunto de reconocimiento, de obediencia, y de que definitivamente decimos Dios es nuestro Dios. Jesús destaca constantemente la importancia del día de reposo y le llama el día del Señor. Mateo capítulo 12 versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Marcos 2:28, por tanto el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y en Lucas capítulo 6 verso 5, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El sábado es un recordatorio eterno de nuestra identidad, nos recuerda quiénes somos como seres humanos, da valor a cada ser humano, constantemente refuerza la idea de que somos seres creados y que nuestro Creador es digno de nuestra lealtad y adoración. Esta es la razón, apreciado amigo, querido oyente, por la que el diablo odia tanto el sábado, porque es el eslabón de oro que nos une con nuestro Creador y porque desempeñará un papel crucial en lo que tiene que ver con la crisis final en el tiempo del fin. Valoramos entonces la ley de Dios, reconocemos que el Señor es el Creador y decimos alabado sea el nombre de nuestro Dios. Así es, amén, amén. Lo cierto es que el sábado da un matiz importante a la ley, porque ya vimos al principio de que desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito principal de Satanás ha sido destruir la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ahí también está el sábado, ahí también está el sábado. El guardar el sábado es importante porque nos permite enlazar entre la primera y la segunda tabla. El sábado enlaza entre la primera y la segunda tabla. Por ejemplo, los primeros 3 mandamientos
no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni semejanza de cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Notemos que esos 3 primeros mandamientos inician con un no. La palabra no en hebreo tiene 2 connotaciones, una lo y otra al. En cuanto a los mandamientos se usa al porque está prohibiendo no solo el acto, sino la intención misma o el pensamiento de hacerlo. Y entonces viene el sábado con una connotación positiva. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. Lo que nos está diciendo es que después del sábado, el 5.º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, y luego dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Notemos, 2 mandamientos están en un contexto positivo, que es acuérdate del día de reposo para santificarlo y honra a tu padre y a tu madre. Todos los demás inician con un no. Estos 2 mandamientos indican que si yo guardo el sábado y si yo honro a mi padre y a mi madre, que ahí estaría honrando a Dios como mi creador y mi padre, entonces el escenario estaría preparado para guardar los otros 8 mandamientos. Así es. Llegamos al final de nuestro repaso semanal. Gracias, amigo, por acompañarnos. Vamos a orar. Señor, te pedimos en esta hora que el Espíritu Santo continúe guiando nuestra mente, que fortalezca nuestro entendimiento en el estudio de tu palabra, y gracias por estas extraordinarias lecciones que hemos estudiado durante toda la semana. Guíanos, acompáñanos siempre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.